la última Pascua. Para entender un poco mejor lo que aconteció en esta última cena de Pascua de Jesús con sus discípulos, es importante que visualicemos la escena tal y como lo narran las Escrituras y en el contexto judío de la época. En primer lugar, debo decirles que la última cena no fue tal y como se representa en el cuadro de Leonardo da Vinci. Un retrato donde, en cuadro general, todos los discípulos posan de frente a la cámara. Así no fue la última cena. No era una sola mesa larga y plana la que se utilizaba para la celebración de la misma. Ese cuadro no representa la última cena bíblica. La mesa sobre la cual en el primer siglo se sentaban a comer la Pascua se llama triclinio y constaba de tres partes, la cual se colocaban en forma de U, como lo muestra la gráfica. Según la costumbre judía, la forma de sentarse en la mesa era en el piso o sobre una butaca alrededor de la mesa, reclinados con las piernas hacia atrás e inclinados sobre el brazo izquierdo. Esto permitía que la persona pudiera recostarse sobre la persona que tenía a su izquierda. La posición que ocupaba cada comensal era según el orden de importancia. El anfitrión, contrario a lo que se pueda pensar, no ocupaba el lugar ubicado en el medio del triclinio. Habían cuatro puestos ya asignados. El lugar del anfitrión, en amarillo, en este lado, era el segundo puesto a la izquierda. Ahí iba ubicado el anfitrión. Y habían dos puestos de suma importancia asignados para el amigo de confianza, que estaría a mano derecha del anfitrión, y otro para el invitado de honor, que estaría a mano izquierda del anfitrión, marcados ahí con el número 1 y con el número 2. Ya llevamos tres puestos, el del anfitrión, el del amigo de confianza y el otro para el invitado de honor. Y el cuarto puesto señalado con la flecha roja era asignado para el sirviente, quien estaba muy cerca de la puerta en caso de que se necesitase de algo. Si se necesitaba de algo, de una vez iba, se dirigía, estaba cerca de la puerta y lo buscaba. No tenía que atravesar nada. Estaba ahí, cerquita de la puerta. Y ese lo marcamos con el número 12. ¿Por qué lo marcamos con el número 12? Más adelante le respondo. El resto se sentaría de acuerdo a un orden establecido. El puesto del anfitrión era para Jesús, está ahí en amarillo. El puesto asignado al amigo de confianza, marcado con el número 1, fue para Juan, el discípulo amado. Juan 13, 23 al 25, el que se logró recostar al pecho de Jesús. Y el puesto para el invitado de honor, el número 2, fue para Judas, que según las escrituras era el otro más cercano para meter la mano con Jesús en el plato. Si visualizan la gráfica, ninguno de estos estaba cerca de Jesús para meter la mano con él en el plato. Y fue Judas el que la metió. Entonces Judas estaba ubicado en el puesto número 2, el puesto para el invitado de honor. ¿Qué tal? Judas Iscariote ocupó la silla del invitado de honor en la última Pascua celebrada por Jesús con sus discípulos. El puesto 12 muy probablemente fue para el apóstol Pedro, quien debía recibir una enseñanza fundamental sobre el servicio y estaba ubicado frente al apóstol Juan, como lo pueden ver en la flecha. El puesto número 12 estaba en todo el frente del apóstol Juan. ¿Por qué es importante visualizar la escena y cómo estaban ubicados para entender lo que describe el apóstol Juan? Entonces, teniendo este cuadro en nuestra mente, sigamos con el relato. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Como estudiamos hace dos lecciones, esta cena no es una cena distinta a la Pascua, es la misma cena de Pascua.
Aquí hay algunas personas que dicen que fue una cena anterior a la Pascua. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento. Por eso que en la Reina Valera dice antes de la fiesta de la Pascua. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Juan 13:1. Jesús, sabiendo que esta sería su última cena de Pascua con los discípulos, se prepara para dar una gran cantidad de lecciones, manifestando de esta forma su amor hacia ellos. Aparte de que era el último discipulado ya en su cuerpo mortal. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Un gran ejemplo de servicio es el que Jesús les está enseñando a ellos y nos va a enseñar a nosotros o nos enseña a nosotros. Siendo Dios, siendo el Señor, el maestro, el líder de ese grupo que estaba ahí reunido, sabiendo quién era, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, sabiendo de dónde había venido y a dónde iba, se quitó su manto, tomó una toalla, cambió sus herramientas de trabajo y sirvió. Para servir, a veces debemos despojarnos de lo útil, que para ese momento incomoda el trabajo a realizar. Es cierto, para servir hay que despojarnos de la soberbia, de la ira y de todas esas obras de la carne que estorban en nuestro trabajo. Pero aquí el manto no era algo inútil, el manto era algo útil y sin embargo Jesús se despojó del manto y cambió de herramienta, se ciñó una toalla. A veces, en ocasiones, hay que despojarnos de cosas que no es que sean pecado, pero que estorban en el servicio de la obra de Dios. Títulos, posiciones, a veces hay que despojarnos de esas cosas para servir en la obra de Dios. Hay gente que no sirve porque no, yo soy médico, yo soy abogado. No, despójese de ese título y sirva en la obra del Señor. Lave los pies de los discípulos, como lo hizo el Maestro, el Señor Jesús. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13:5. Esta era una tarea que no le tocaba al anfitrión, sino al sirviente, al que estaba ubicado en el puesto, en este caso en el puesto 12. Probablemente Jesús comenzó con Juan, el que está ubicado en la posición 1. Luego le lavó los pies al que está en la posición 2, que era Judas, y así hasta llegar al apóstol Pedro. ¿Qué sentiría Judas cuando Jesús le lavó los pies? ¿En qué habrá pensado Judas? Son preguntas que solamente él se las llevó y las tiene en el lugar, como dice el apóstol Pedro, al lugar que le correspondía. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? El anfitrión lavándole los pies al sirviente. Normalmente era el sirviente el que debía lavarle los pies al anfitrión. Cuando terminó de lavarle los pies a los discípulos, cuando dio esa vuelta, según las agujas del reloj, y llegó al puesto número 12 y llegó a Simón Pedro, Pedro le preguntó, Señor, ¿tú me lavas los pies? Fíjense, hermano, que no hay registro de que algún otro discípulo le haya comentado algo al Señor. No sabemos qué pasaría en esos momentos. Todos quedarían asombrados al ver a Jesús lavándole los pies. Pero el registro bíblico nos dice que fue Pedro el que lo expresó, Pedro el extrovertido, Pedro el que nunca se quedaba callado. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedrito, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Este diálogo entre Jesús y Pedro es de suma importancia para el apóstol Pedro, quien más tarde lo entendería, y de suma importancia para todos nosotros. Es una gran lección para todos aquellos que queramos formar parte de Jesús. Si no me permite que lave tus pies, no podrás tener parte conmigo, no podrás formar parte conmigo, dijo Jesús. Para ello es necesario
Para formar parte de Jesús es necesario dejarnos lavar por Él. Y eso es para usted y para mí. Dejarnos lavar por Él, que su sangre derramada en la cruz del Calvario perdone nuestros pecados. El Señor quiere que su acto de servicio a la humanidad sea aceptado. En ese momento el acto de servicio era el anfitrión lavándole los pies a los invitados. En la cruz, el acto de servicio fue derramar su sangre por todos nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo 20:28. Él se despojó de su gloria para venir a redimirnos. Así como en ese momento se despojó de su manto y se ciñó una toalla, Él se despojó de su gloria y tomó una cruz para venir a redimirnos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Aceptando el acto de servicio de Cristo, podemos formar parte de Él, como Él se lo anunció a Pedro, como Él se lo dijo a Pedro. Y nos lavó de nuestro pecado con su sangre por medio de la obediencia al Evangelio. En Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjense que Apocalipsis 1:5 dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hechos 22:16 dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16 no cita o no nombra la sangre, pero ambos textos tienen relación. Es en el bautismo donde la sangre de Cristo me lava de mis pecados. Cosas que muchos no quieren entender. Debemos nacer del agua y del espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, para formar parte, para revestirnos de Él. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Gálatas 3:26-27. La fe y el bautismo juntos. En el bautismo obedecemos el Evangelio, morimos juntamente con Él, con Cristo, somos sepultados y resucitamos para una nueva vida, según Romanos capítulo 6, versículos 3-5. En este caso, es el agua en el lebrillo, es la sangre en la cruz, la que nos lava de nuestros pecados en obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo. Hechos 2:38 dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La escritura es clara, muy clara, no hay contradicción. Así como no hubo contradicción con lo que escribió Mateo citando a Jeremías, tampoco hay contradicción en cuanto al servicio de Cristo para que nosotros podamos formar parte de Él. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Cuando Pedro entendió esto, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Juan 13:9-11. Interesante. Todos ellos, los que estaban en esa mesa, alrededor de ese triclinio, estaban limpios, menos uno, el que le iba a entregar, el que está sentado en el puesto del invitado de honor. Dios permita y muchos podamos entender lo que Pedro entendió. Es necesario llevar el evangelio a las personas para que ellos también tengan la oportunidad de ser parte de Cristo, de ser lavados con la sangre de Cristo. Y en medio de la cena, después de enseñarle una gran lección sobre el servicio, les dijo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 13:16-18. El anfitrión lavándole los pies al sirviente. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No si solamente las conociereis, si las hiciereis. Pero luego nos habla de una profecía mesiánica.
No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús cita otra escritura que ha de cumplirse en él. En el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba. Era Judas el que manejaba la administración, la bolsa del dinero en el ministerio de Cristo. Realmente Jesús tenía confianza en Judas. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en ese preciso momento se va a cumplir esto. Desde ahora os lo digo antes que suceda, dice Cristo, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Interesante esto, hermanos. Desde ahora os lo digo antes que suceda. O sea, aquí en la mesa va a haber uno que de mi pan come, que va a alzar contra mí el calcañar, y se los estoy anunciando desde ahorita, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Juan 13:19. El Señor quería asegurarse de que sus discípulos creyeran realmente quién era Él, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y esa expresión yo soy nos lleva a Éxodo. ¿Y cuán importantes son esas palabras para todos nosotros? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahorita está citando un salmo. El cumplimiento de todo lo que está escrito acerca de él nos corrobora y confirma que él es el gran yo soy, el mismo que habló desde la zarza con Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esa es la roca de nuestra fe. Sobre ella está edificada la iglesia del Señor, según lo que le dijo Jesús a Pedro allá en Mateo 16. Si no creemos que Jesús es Dios, moriremos en nuestros pecados. Si no creemos en la divinidad de Cristo, moriremos en nuestros pecados. No es una enseñanza secundaria. Y en lecciones anteriores ya hemos hablado de ello, acerca de la necesidad de conocer que Jesús es Dios. Aunque se nos haga difícil entenderlo, aunque se nos haga difícil comprenderla, debemos creer que Él es yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Juan 13:21. Ya está hablando un poco más claro. Ya no solamente está citando el salmo de que alguien iba a levantar contra él el calcañar. Ahora está diciéndoles, de cierto os digo que uno de vosotros, uno de esos 12 que están ahí reunidos, me va a entregar. Y antes de pronunciar una de las palabras más difíciles a lo largo de todo su misterio, la Biblia dice, el Señor se conmovió en espíritu, fue entristecido profundamente. Antes de decirles, uno de ustedes me va a entregar. Ahora les habla con más claridad. Les había anunciado que en Jerusalén alguien le iba a entregar a los líderes judíos. Ahora les dice que ese alguien es uno de ellos. Uno de ellos sería el que levantaría contra él su calcañar. Esas palabras crearon conmoción en los discípulos, quienes se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. ¿Quién de ellos sería el que iba a cometer tan atroz acto? El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Ese es Juan, en la posición número 1. Simón Pedro, la posición número 12, que estaba al frente, le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Juan 13:22-25. Juan sabía que él no era. Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, el que estaba en la posición 2, el que estaba tan cerca para meter la mano con él en el plato o para Jesús darle el bocado.
El que comió conmigo levantó contra mí su calcañar, decía el Salmo. Judas era el invitado de honor. Ese fue el asiento que le asignó Jesús. Interesante. El invitado de honor sería el traidor. Jesús, aún sabiendo que lo iba a entregar, le asigna un puesto importante. Le lava los pies. Y la respuesta a Juan, porque la respuesta fue a Juan, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato, dice Marcos 14:20. Y esta respuesta probablemente fue escuchada solo por Juan, porque todos estaban hablando, todos estaban mirándose unos a otros, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y unos a otros mirándose y discutiendo y no se dieron cuenta ni oyeron cuando Jesús responde a Juan lo que éste le acaba de decir. En medio del bullicio, Pedro, quien estaba ubicado al frente de Juan, le hace señas. Es para Juan, ¿quién es? ¿Quién es? Con señas. Puesto que la bulla, el bullicio no permitía poder preguntarle con voz a Juan. Le hizo señas. Y Juan, como estaba muy cerca de Jesús, se inclinó y pudo preguntarle. Casi que al oído le habló. La respuesta de Jesús fue muy gráfica. Jesús no mencionó a Judas, sino los hechos lo delataron. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Y quién fue? Pues el que estaba cerca de Jesús, Judas. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Juan 13:27a. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Para qué preguntas, Judas? Si tú sabes, tú ya has hecho negocio, ya te dieron 30 monedas de plata por mí. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Juan 13:27, la segunda parte. Es muy probable que ese diálogo no haya sido escuchado por los demás. Es una manera de entender el versículo que sigue. Recuerde que Judas está muy cerca de Jesús también. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Juan 13:28. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús les estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Juan 13:29-30. Al parecer, ni Juan mismo entendió lo que estaba sucediendo en ese momento. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él, Dios sea glorificado. Juan 13:31, la Nueva Traducción Viviente. Ni siquiera puedo imaginarme los sentimientos encontrados que en ese momento tenía el Señor. Por un lado, había llegado el momento de ir nuevamente a estar con su Padre, en la gloria que decidió dejar para venir a esta tierra y habitar ese cuerpo humano. Recuerde que él dijo en Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús sabía que había llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre nuevamente en su gloria. Y eso debió haberle alegrado. Estar nuevamente en la gloria del Padre es lo que anhelamos todos. Pero a su vez, por otro lado, para que eso sucediera, debía tomar una copa muy amarga, profetizada en el Salmo 22, en Isaías 53, y de la cual hablamos en la lección pasada, la muerte de cruz. Esos sentimientos encontrados, voy a la gloria con el Padre, pero primero tengo que pasar este puente amargo. Wow, debió haber sido bien difícil para el Señor. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Esto fue lo que le dio ánimo a Jesús para seguir adelante. Y nos debe dar ánimo a nosotros. La gloria que hay de recibir el Padre a través de nuestros actos de obediencia. Y muy pronto recibiremos la nuestra. Sigue diciendo Jesús, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy.
A partir de ese momento, en varias oportunidades, Jesús les anunció su inmediata partida. Juan 14:2, 19, 27 al 29, Juan 15:13, Juan 16:5 al 7, 16 y 28, y otros textos más en otros evangelios. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13, 34, 35. Debemos apreciar y obedecer el mandamiento de Cristo, y más cuando la instrucción dada es en el momento en que el hombre que se sentó en la posición de invitado de honor es el que lo deshonra, el que alza contra él el calcañar. Jesús está dictando ese mandamiento teniendo esos sentimientos encontrados. Ámense unos a otros. Y el unos a otros incluye a Judas, quien lo iba a traicionar. Mientras comían la última Pascua juntos, el Señor Jesús instituye un nuevo memorial en un nuevo pacto. En este nuevo memorial, por medio de los elementos pan y vino, se recordaría al Señor y su entrega por todos nosotros. Ya no sería anual como la Pascua, sino semanal. Se debía hacer cada primer día de la semana. El ejemplo lo tenemos en Hechos 27. La iglesia de Jerusalén perseveraba en el partimiento del pan. Corintios se reunía cada primer día de la semana como iglesia para conmemorar la muerte de Cristo a través de la cena del Señor. Que no lo hacían como debía es otra cosa. Y a su vez aprovechaban ese primer día de la semana para recoger la colecta para los santos en Jerusalén. 1 Corintios 16:1. Ya no sería anual como la Pascua. Ya el recordatorio es semanal. Y usted y yo semanalmente debemos recordarlo. También en comunión con su familia espiritual, los apóstoles, en la cena de Pascua, aprovechó ese momento para darle sus últimas enseñanzas mientras estuviera en ese cuerpo mortal, sabiendo que apenas le quedaban escasas horas para ser arrestado. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 25 al 26. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 12 al 15. Saber todo esto, hermano, es clave para nuestra perseverancia en la fe. Jesús promete el Espíritu Santo. Lecciones más adelante veremos su cumplimiento. El Espíritu Santo les recuerda a los apóstoles todo lo que Jesús les enseñó. Pero como faltaban muchísimas cosas para enseñar y ellos en ese momento no las podían sobrellevar, estaban sobrecargados, el Espíritu Santo se encargó de guiarlos a toda la verdad. Y cuando dice toda la verdad, no faltó verdad que Dios quisiera que nosotros conociéramos, que no le revelara el Espíritu Santo a esos hombres que estaban ahí sentados con él en la mesa del Señor, en el triclinio. Esto se cumplió en vida de los apóstoles y lo mejor es que esa verdad, hermanos, la tenemos escrita en el Nuevo Testamento. Si la promesa era guiarlo a toda la verdad, esto se cumplió de manera perfecta. El Señor no miente, el Señor no incumple, el Señor cumple todas sus promesas. En lecciones posteriores ahondaremos más en este asunto. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Juan 16, 16 al 18. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Juan 16, 19. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará,
pero aunque vosotros estéis tristes, vuestras tristezas se convertirán en gozo. Juan 16:20. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Juan 16:25. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Juan 16:28-32. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No solamente era Pedro que estaba diciendo que no lo iba a negar, también todos decían lo mismo. Marcos capítulo 14, versículos 26-31. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Marcos 14:32-42. Mientras más se acercaba la hora, su condición humana se hacía débil y él mismo lo sabía. Por esa razón, buscando el apoyo de sus amigos, de sus compañeros, les pedía que lo ayudaran en oración. 3 veces se acercó a ellos, pero los hallaba durmiendo. No sabían la gravedad del momento. Las palabras de Jesús para ellos también lo eran para él mismo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:41-44. Un momento de ansiedad era este que estaba viviendo el Señor. Qué difícil momento. Puedo imaginarme al Padre también con lágrimas en sus ojos y enviando un ángel para fortalecerle. Nuestro Dios no arrugó, no se echó para atrás. El padre bien pudo haberse preguntado, ¿por qué razones de ver a mi hijo así? Ellos, esos seres humanos, no merecen por todo lo que va a tener que pasar. El Hijo, el Cristo, quien como Dios sabía por lo que tenía que pasar, sabía lo que estaba escrito en Isaías 53, sabía lo que estaba escrito en el Salmo 22.
Sabía que su cuerpo de carne lo tendría que sufrir. Él tampoco se echó para atrás. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos echamos para atrás? Un ángel fue el que recibió el encargo de fortalecer al Señor. Una criatura espiritual fue la que recibió ese encargo de fortalecer al Señor. Y aunque ese momento era un momento triste, aún también para el mundo invisible, para el mundo angelical, este ángel tuvo la bendición de ser el que fortalecía, el que le dio ánimo, fuerzas al Señor Jesús. De aquí en adelante comenzaría a tomarse esa amarga copa, ese sufrimiento del cual hablamos en la lección anterior. En la próxima lección vamos a estudiar, Dios mediante, el arresto y los juicios, tanto el religioso como el político, que le hicieron a Jesús. Que Dios nos bendiga a todos y nos dé la misma fortaleza que tuvo el Señor Jesús para seguir adelante. Bendiciones para todos.